Buenas tardes a todos, bienvenidos. Como siempre, ya casi somos de la familia, pues ya casi que tenemos ya, algunos ya nos vamos conociendo y todo. Bueno, gracias, que a veces se me olvida, pero gracias a los alumnos del Berenguer, que sois ahí muy fieles a estas conferencias y que yo creo que de algo, por lo menos un poco de temática para poder discutir un poco y evaluar, ¿no? Vais a tener. Bueno, como siempre os decimos, estas conferencias se organizan desde el Ayuntamiento d'Inca con la voluntad de que tanto a las personas que estáis estudiando para en un día de mañana poder tener vuestros propios proyectos, como a las personas que tienen empresas, siempre está muy bien o es muy interesante que se conozcan las nuevas tendencias, y las nuevas tendencias a nivel general en el mundo empresarial. Y claro, lo que intentamos es un poco eso, que las temáticas que se abordan en Inca Business, tanto en las conferencias como las charradas, que es el caso de hoy, las cápsulas, sean temáticas, pues eso, diferentes y que de algún modo sean interesantes para todos vosotros. Y evidentemente estoy acompañada de Miguel Ángel Cortés, el regidor de Comercio, Turismo y Comunicación. Yo soy Mariché Fernández, regidora de Mercados, Consumo y de Innovación y Empresa. Y tenemos aquí a nuestro invitado de hoy, que es Marco Taboas, que luego él nos va a hablar un poquito de Marcos. ¿O prefieres hablar del tema? No, como quieras, como quieras. No sé, es que yo Marcos no lo conozco. De mí no habléis porque yo soy interesante cero, ¿eh? Marco no lo conozco de nada, pero me da la sensación de que de comunicación sabe un rato. Me da esa sensación de que creo que nos va a dejar bastante un poco así, ¿no? Porque el tema que nos trae es un tema que yo he tenido que preguntar, porque yo he dicho, ¿qué es esto? El VPO ha matado, ¿a quién ha matado el VDO? El VDO. VOD, que es Video on Demand. Video on Demand. Bueno, luego me lo han explicado cómo todas estas cadenas que hay ahora, ¿no? No sé cómo decirlo muy bien, de streaming, ¿no? Pues cómo pues, se van imponiendo y en estos momentos evidentemente llevan un poco de ventaja. Y bueno, Miguel Ángel, te doy, porque es que si no hablo yo todo el tiempo y no, que va, súper rápido. Veo que hay mucha diferencia aquí, ¿no? Entonces, ¿quién utiliza de aquí Facebook? Pero utiliza, o sea, no quién tiene Facebook, pero ¿quién utiliza? Poco, ¿verdad? Vale. Hay dos personas aquí que me acaban de matar ahora mismo. Sí. Pero completamente. Y no mintáis, ¿quién de aquí ha visto VHS? ¿Ah, sí? ¿El aparato? Sí. Yo me voy. Esto es una falta de respeto. No, pero claro, como yo, aunque no parezca, soy muy viejo, entonces yo sí que he utilizado VHS. Y DVDs también, ¿no? Sí. Y YouTube también. Y supongo que Netflix también. Pues en realidad todo es lo mismo. O sea, todo exactamente lo mismo. Lo que cambia no es el discurso ni el producto, sino que cambia la forma de ver. Y yo supongo que no sé tu charla, pero entiendo que también nos explicarás el porqué y de dónde viene todo esto y los cambios que hay a lo largo de la historia, ¿no? Lo voy a intentar, pero creo que tenemos gente en la audiencia que se lo sabe mejor que yo. Claro, por eso digo. Pero fíjate que nadie ha levantado la mano con el Facebook. Y dices, ostras, ¿cómo? No, nadie no. Han levantado dos personas y estoy un poco preocupado por una de ellas, sobre todo. Y en cambio Twitter, ¿quién utiliza aquí Twitter? Más gente que Facebook, a lo mejor, ¿no? Sí. Pues fijaros que nos vendieron Twitter como la herramienta política para cambiar la forma de pensar de la gente y Facebook como la herramienta para conocer amigos. Pues los últimos datos que tenemos de los últimos 4 años es que Facebook han cambiado la opción en unas elecciones, en cambio Twitter todo lo contrario. Con las elecciones de Madrid, si tú mirabas Twitter, parecía que los que iban a ganar eran los que luego perdieron. Entonces, nunca en redes sociales y en este tema de productos audiovisuales es nada lo que parece. Por eso mismo es muy interesante saber de dónde viene y cuál es el gusto de la gente y cuáles son las opciones que hace la gente al mirar algo, ¿no? Pero bueno, yo supongo que tú contarás un poco de todo esto, ¿no? Pero quería poner un poquito la puntilla de política para que más o menos se entendiera. No, pero es verdad, es muy interesante, la verdad es que es interesante. Y no pregunto por TikTok, porque entiendo que TikTok no lo utiliza nadie aquí, ¿no? No, que va. Pues nada. Marco, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para formar parte de Inca Business. Me habéis dejado el listón muy alto, a ver qué les cuento ahora, a ver qué me invento. Muchas gracias. Venga, un aplauso. Gracias.
Bueno, no aplaudáis que todavía no he hecho nada y todavía tenéis tiempo de arrepentiros. Me estáis pagando por adelantado y no deberíais. Pero bueno, os lo voy a perdonar, que es la primera vez. A ver si estoy aquí. Sí, vale. ¿Me habéis dejado flipados? ¿Vosotros dos habéis levantado la mano que tenéis Facebook? Yo tengo Facebook, pero desde que tenía Facebook. O sea, ¿Pero que es un poco mentira o qué? O sea, que tienes pero que lo usas. no, lo uso para, sobre todo, mirar noticias y cosas así que uso. Vale, ¿y tú? ¿Tienes Facebook? ¿Tú que has levantado la mano? ¿Y lo usas? Sí, pero lo usas activamente. ¿Cuántos años tienes? Perdóname si puedo. Cualquier día te llama Mark Zuckerberg, pues debe ser la usuaria de 20 años que está en Facebook. Debe ser esa que se les levanta allí en... Yo soy muy raro con el tema de redes sociales. De hecho, debe hacer como 8 años que me fui de Facebook. Abrumado por esa demanda de atención constante que tiene la gente que se sigue. Y yo dije, ostras, con esto no puedo, tío. Y no volví a entrar. A mí me encontráis en todas las redes sociales como Marco Tabua, soy muy fácil de encontrar. No soy demasiado activo, no os voy a engañar, a pesar de que engaño un poquito. En Twitter sí que soy más o menos activo, pero también soy menos activo de lo que parece porque tengo un robot por ahí que cuando yo no entro hace parecer que entro yo, ¿vale? Entonces, por aquello de no abandonarla, pero no suelo hacer demasiado. Me gusta últimamente Instagram, consumo bastante, pero porque soy una desgracia de persona y solo veo memes todo el día. Entonces veo memes y me sale toda la basura que me relaciona el algoritmo de Instagram por culpa de mi hija. O sea, mi Instagram es chupi, es muy chulo, es muy curioso. En fin, básicamente lo que yo os voy a contar hoy un poquito, y es verdad que lo comentabais antes, que a nivel edad hay una mezcla muy curiosa, más que hablar de qué ocurre en el consumo de vídeo, a mí me gustaría centrarlo, vamos a centrarlo en el vídeo evidentemente, pero me gustaría hablaros del cambio generacional, que al final es lo que está cambiando todo y que además, pues como tenemos aquí representadas, tenemos hasta todo lo que nos da los boomers, que se nos escapaban, pero está él ahí, entonces tenemos a todo el espectro aquí sentado, vamos a intentar hablar un poquito de eso. Hoy vamos a tocar un poquito por encima estos 6 temas, ¿vale? Vamos a empezar con el cambio de la economía de átomos a la economía de bits. No os asustéis porque es muy fácil de entender y lo vais a ver enseguida, pero es algo que ha cambiado completamente los ecosistemas de consumo de prácticamente todas las plataformas, todos los sectores. Vamos a hablar de generaciones, de cómo cambian las generaciones y con esos cambios generacionales qué es lo que ocurre. ¿Por qué hay esos cambios tan radicales en los patrones de consumo? ¿Por qué de pronto se hacen las cosas de forma tan diferente? Vamos a hablar de las plataformas, evidentemente de las plataformas de vídeo, que es lo que hay, que de hecho, por lo que veo por edad, seguro que sabéis vosotros incluso mejor que yo. Y luego lo que voy a hablar un poquito, muy rápido, los últimos 3 puntos es... Yo insisto mucho siempre en que si vais a utilizar estas plataformas para hacer marketing, si el análisis que hacéis de estas plataformas es porque vais a trabajar con ellas, que no trabajéis bajo asunciones. Es decir, todas las decisiones que toméis que estén basadas en información, en datos, que no estén basadas en suposiciones o en creencias. Hablaremos de eso un poquito, de las oportunidades que nos puede ofrecer el tema del vídeo y de la medición de retorno de los resultados, las tomas de decisiones en base a la medición de resultados, que veréis que este es un punto súper interesante y entonces como es tan interesante, solo voy a tratarlo durante 30 segundos. Entonces vamos con el primero, que es el cambio de átomos a bits. Antes me preguntabais o estábamos hablando por el tema de Netflix. ¿Sabéis cuál es la historia de Netflix? ¿Sabéis cómo nace Netflix? Netflix nace un poco de la idea de Blockbuster, que lo estaba petando en todo el mundo, que eran las típicas tiendas donde tú ibas a alquilar los VHS, esos que tú has dicho, aquel aparato que había. Estabas más tiempo buscando qué película ver que luego viendo la película. Encima, si te llegaba a casa sin rebobinar, tenías otros 15 minutos. Fantástico. Pero ibas a una tienda física a buscar un VHS. Y a alguien se le ocurre decir...
esto es un coñazo. O sea, tener que estar en una tienda 2 horas y media buceando tiene un punto de gracia, de glamour, de que es parte del journey, del paseo para hacer ese consumo, pero hay un modelo que se llama el Value Proposition Canvas, que es una herramienta típica para tratar de establecer cuál es tu propuesta de valor en una empresa, que cuando tú haces ese Value Proposition Canvas de lo que es alquilar un vídeo, ir a una tienda a alquilar un vídeo es un rollo. Entonces a alguien se le ocurre montar una especie de sistema de suscripción por el cual tú pagas un fee fijo y yo te envío películas constantemente a través de correo. Eso es Netflix al principio en sus orígenes. Empiezan a hacerlo. De hecho, voy a mezclarlo con esta parte que está por aquí. En el año 98 Netflix empiezan en el año 97, pero en el año 98 dejan de hacerlo con VHS y empiezan a trabajar con DVD, porque para el envío es mucho más fácil, y aparte que ellos creían mucho en los nuevos sistemas. De hecho, la paranoia de Netflix viene un poco por ahí, que siempre estaban empeñados en hacer algo que fuese nuevo, ¿no? En el año 2000 empiezan con un servicio de recomendaciones que funciona con ese servicio que tienen por correo. O sea, ellos dentro del correo, cuando te enviaban el DVD, había un papelito donde le ponías a la película si tenía 1 o 5 estrellas, y a través de eso ellos ya te perfilaban. En el 2007 se dan cuenta de que el tema de estar enviando y recibiendo los DVDs también es un coñazo, soluciona la parte de ir a la tienda, pero no acaba de solucionar todo el problema, y entonces se les ocurre, ya con las capacidades que tiene Internet en aquel momento, empezar a hacer lo que es el inicio del video on demand, que ya estaba empezado por plataformas como YouTube. Había una que se llamaba Vblogger, que era una especie de copia de Blogger, que no sabréis lo que es tampoco, pero fue la primera plataforma para escribir blogs que existió en Internet, y se escribía con B, y había una que era como con V, y entonces te permitía subir vídeo, y a ellos se les ocurre empezar a hacer streaming. Todo el mundo les dice que está locos. De hecho, ellos buscan financiación, intentan asociarse con Blockbuster, y Blockbuster les dice que ese proyecto que no vale para nada, y que la potencia la tienen ellos, y los rechaza. Y bueno, 5 años más tarde empiezan a dar servicio fuera de Estados Unidos y ahora mismo tienen 183 millones de clientes. No tenéis que hacer más que hacer una cuentecita de lo que cuesta la suscripción al mes para saber lo que factura esta gente, que creo que es más de 5.000 euros, así calculando rápido y mal, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que es el tema de los átomos versus los bits. Hasta hace muy poquito, cuando alguien compraba algo, recibía algo a cambio. Y esto que a una parte de la audiencia nos parece muy normal, a otra parte de la audiencia ni prácticamente no lo habéis vivido. ¿Cuántos de vosotros habéis comprado música física? De los que estáis de este lado no me contestéis. O sea, os habéis sentado un poco así, de forma natural. Pero música física, más allá de que a uno le haya pegado un ataque de hipsterismo y se compre vinilos. No. Tolo, tú baja la mano, que tú has estado con el gramófono y todo. Pero, ¿vosotros habéis comprado música física? ¿Habéis comprado CDs? ¿Muchos? ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes? Que ya lo he hecho. Joder, sois raritos, ¿eh? Me tenéis un poco asustado entre el Facebook y los comprabas. Dime que comprabas CDs, no me digas que comprabas vinilo. ¿Has comprado vinilo? No, pero espero que esté muy pronto. Te lo planteas. Sí. ¿Pero por qué te planteas comprar vinilo? ¿Es más una cosa de coleccionismo, de qué? No sé, me gusta, he escuchado varias veces en casa de otras amigas porque tienen tocadiscos y tal, he escuchado y me gusta mucho cómo suena y el rollo de no tener que conectarte a un ordenador o a un móvil, más para salirte de lo que es el aparatito. Está guay que digas eso porque está pasando una cosa ahora, y es lo que hablaba contigo antes. Se habla de transformación digital y parece que cada vez queremos más tecnología, y yo creo que estamos en un punto en el que estamos de la tecnología hasta las narices. Y de hecho, pero bueno, acabo con el ejemplo y luego sigo con lo que te iba a comentar, que es, antes cuando yo compraba un disco yo soltaba X pesetas o X euros y recibía un vinilo o un CD, o yo qué sé, el que se haya comprado un Laserdisc, que haya tenido la suerte de verlos, un Laserdisc. Y ahora tú pagas y nadie te da nada. De pronto la música se reproduce en tu teléfono, está en tu ordenador. Ese es el cambio de una economía atómica, donde tú pagas y coges,
a una economía de bits donde pagas y simplemente obtienes un servicio. Netflix no te da las películas, simplemente están ahí, las ves, has pagado y de pronto ya las ves. Dejas de pagar y hasta luego, Lucas. Ya no las ves. Pasa con los videojuegos que están desapareciendo en formato físico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué provoca eso? Provoca algo muy curioso, que lo hablaba antes con María Antonia de IB3, que es que hay un pico de pronto cuando surge una moda donde todo el mundo va como loco a hacer aquello. Entonces, el tema de consumir música, por ejemplo, de consumir vídeo en formato solo digital, te lleva a que el consumo es completamente diferente. La gente que estamos en esta sala, que tenemos un poquito más de edad, tú tenías, ¿me has dicho 21? Yo tengo 23. No entiendo esta. Me he perdido ahora. Bueno, no entiendo la risa tampoco, pero yo con mis 23, que sí que tocaba algún disco físico. ¿Qué pasaba? Que es lo que probablemente a ti te habrá gustado cuando vas a casa de tu amiga. Que pones un disco, empieza y te lo comes entero. Antes yo me compraba un disco de Depeche y me compraba y llegaba a mi casa, ponía el Music for the Masses cara A y me zampaba la cara A y a veces hasta que me hartaba de escuchar porque había llegado al final y hacía truc, truc, truc. Y luego la cara B. ¿Ahora qué haces? Saca Depeche Mode un disco con todo su amor y todo su trabajo y con suerte te gusta una canción y no tienes ni puñetera idea de cómo es el resto del disco. Y eso es una desgracia, pero es un cambio en el ecosistema. Entonces es ahí donde las plataformas tienen que ponerse las pilas porque eso es lo que ha cambiado. Tú consumes de una forma distinta. Lo que está ocurriendo ahora, que empieza a ser muy curioso, es que ya le pasa a mucha gente lo que te pasa a ti. Y es que se dan cuenta de que, oye, de tal artista solo escucho una canción y me gustan más. Y se consume de una forma diferente, ¿vale? Entonces yo creo que es el punto, estar atentos un poco a cuáles son los hábitos de consumo y cómo me van a influir a mí como empresa en lo que yo ofrezco, en lo que yo vendo. Creo que esa es la parte donde todas las empresas ahora están total y absolutamente perdidas. El coronavirus encima ha llegado para pegarle un empujón a determinadas tendencias que ya estaban ahí, que ya eran más que evidentes, pero que ahora ya son inamovibles. Y entonces están muy despistados, ¿no? Yo estoy acostumbrado a tirar la caña aquí, que es donde pesco siempre, con esta caña que me va muy bien, que la llevo tirando aquí desde el año 54 que hablábamos antes, tracatrá, y saco, y tracatrá, y saco, y de pronto hago lo mismo y no sale nada. Entonces vienen esos proyectos de transformación donde de pronto lo que quieren es cambiarte corriendo la caña, pero nadie se ha parado a pensar si los peces que pescabas están en el mismo sitio o porque han cambiado y consumen de una forma diferente esa cosa que tú vendes, pues están en otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo pasa un poco por analizar eso. Y, básicamente, las diferencias las marcan los cambios generacionales. Y no es casual, sino que es porque se han vivido una serie de cosas. Tenemos las últimas 4 generaciones que estamos aquí dando la chapa, son los baby boomers, la generación X, los millennials y los Z, que aquí en esta sala creo que tenemos casi de todo. Diría que no hay boomers, pero el resto estamos todos. Los baby boomers se considera que son entre el año 46 y el 64, pone ahí que tendrían de 49 a 57, este cuadro está sacado de hace unos años ya, como veréis, porque es del 2014 concretamente, es decir, tiene 6 años menos, pero bueno, ahí lo tenéis. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque marca cuáles son los hitos que les han marcado durante sus vidas, cuáles son las tecnologías que les han marcado durante sus vidas, cuál era la forma en la que se comunicaban, qué utilizaban para comunicarse, cuál era la forma de comprar, y cuál era su motivación. Si os fijáis, los boomers venían casi de un periodo de guerra, tuvieron que vivir un periodo de guerra fría, vivieron momentos como muy locos, tipo Woodstock, un poco lo que nos pasó la noche del 9 aquí. Fliparon porque de pronto apareció la televisión. Esto es hace nada, ¿vale? Empezaron a comunicarse por teléfono y a la hora de comprar son muy reflexivos y son muy lentos. Todo esto, que parece que es como que, bueno, pues es casual. No, no es nada casual. Ellos son reflexivos, son lentos, buscan orden, buscan estructura a la hora de comprar. ¿Por qué? Porque vienen de una época en la que no todo el mundo tenía todo. Si nos vamos al otro punto y nos vamos a hablar de los Z,
los hitos que han vivido a nivel, que les hayan marcado a nivel histórico, un Z, el problema más gordo que ha vivido ahora mismo es el coronavirus, pero podría estar asociado al calentamiento global, porque al final son problemas con el planeta. Por eso las generaciones nuevas, la generación Z, está tan concienciada con el tema de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. No os cuento nada nuevo, que seguro que lo sabéis perfectamente. Pero, en cuanto a tecnología, a forma de comunicarse, a la forma de comprar y las motivaciones son radicalmente diferentes. ¿Por qué? Tengo una hija que tiene 13 años. Con 13 años, y somos una familia de lo más normal, ya ha estado 4 o 5 veces en Japón. Se ha recorrido prácticamente media Europa, ha estado en Portugal no sé cuántas veces. No es lo más habitual, pero bueno, trabajo en turismo, tengo la mala suerte de tener un socio en Tokio con una medio empresa montada allí, entonces voy con frecuencia y viene conmigo. Pero quiero deciros que, al final, para ella es muy habitual ir a Tokio, que a lo mejor no lo es para todo el mundo, pero para vosotros es muy habitual viajar. O sea, ¿cuántos de vosotros habéis salido de España? Todos, más o menos, sí. ¿De Europa? ¿O más allá, hacer un intercontinental? ¿Alguno? Si yo hago esta pregunta en mi clase cuando yo tenía 20 años estudiando, o ya no te digo cuando tenía 15, no levantaba la mano ni el tato. Yo levantaba la mano porque mi padre en aquel momento ya trabajaba en Iberia y yo era de los que tenía la suerte, no os habréis dado cuenta, pero no tengo 23 años, tengo 49, y os estáis volviendo a reír y ya os he dicho antes que no entiendo esta parte. Yo en ese momento viajaba muchísimo, pero no era lo normal, ¿vale? Ahora es normal, está muy normalizado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se han vivido en los últimos años es la globalización. Si veis los eventos que los millennials han tenido que sufrir o han vivido, que más les han marcado, el hito que más se marca es la globalización, el atentado de las Torres Gemelas, que les marcó mucho. Yo tengo una hermana que no puede ser más millennial, está ahí, ¡pam!, la tía a muerte. De hecho, recuerdo perfectamente el día del 11S porque me llamó llorando a moco tendido y era una enana y no entendía por qué la gente se está matando. O sea, y para mí, que era algo que, bueno, que vives con preocupación, pero yo que soy de la España de la ETA y tal, no sé, lo medio normalicé, perdonadme, pero mi hermana flipó, le marcó muchísimo. Entonces, si os fijáis que tiene el tema de la globalización, ya utilizan tablets, ya se comunican mediante redes sociales, etc. Es mucho más habitual el viajar, es mucho más habitual pues eso, el que si les gusta, mi hija, por ejemplo, no entiende, si le gustan un par de zapatillas, no entiende que no las pueda tener. Me explico, no es que no las pueda tener porque diga las quiero, las tengo que tener, sino que si yo le digo, venga, las vamos a comprar, no entendería que no llegasen. Cuando antes, bueno, lo primero que hacías cuando te ibas de viaje era traerte algo del sitio al que te ibas de viaje. Yo os voy a contar un secreto, me voy a Japón cada 2 por 3 y a todo el mundo le digo, sí, te traigo algo y lo compro aquí, porque no voy a venir cargado. De hecho, muchas veces antes de irme de viaje lo pido por AliExpress y cuando llego me está llegando en la puerta, tracatrá, ¿sabes? Esto es verídico. Entonces, esta globalización, esta forma de comprar, es lo que nos lleva a un tipo de consumo completamente diferente. Están los X, que creo que somos la mayoría de los que estamos aquí, que somos los que hemos utilizado, nos hemos criado con el correo electrónico, con la caída del muro de Berlín, con los primeros inicios de la telefonía móvil, ya nos empezábamos a comunicar de manera diferente. Entonces, si os fijáis un poco en eso, tanto en los hitos, como en las herramientas, como en las motivaciones, veis que hay una evolución en las generaciones que es lógica, que es una cadena, que es consecuente, pero que entre una y otra son un abismo. Y lo que ha ocurrido con el coronavirus ahora es que todo se ha acelerado muchísimo. Cuando veo por ahí estadísticas de marketing que se dice quiénes son los famosos decision makers, ¿vosotros qué estudiáis? ¿Qué es lo que...? Vaya por Dios, ya se os pasará. Bueno, cuando se habla de quién toma las decisiones, y se hacen grupos de edad y tratas de
de intentar hacer tu target y ver cómo alcanzas a todas esas personas a las que les tienes que vender. Yo ya os digo ahora que prácticamente vendiendo cualquier cosa, a no ser que sean cosas muy específicas, todo lo que es gran consumo, la decisión no la toma quien os pensáis, la toman los niños en la casa, la toma la última generación, toma la decisión, yo te diría que del 80% de lo que se gasta en la casa. Esta es una discusión que yo he tenido, por ejemplo, en Halcón Viajes. Se hacían campañas para los padres para vender Disney. Y yo era, ¿tú te crees que los padres deciden que van a Disney? ¿Quién toma la decisión de ir a Disney? Tu novia y después tu hija. Punto. Bueno, pues eso te lleva a que tienes que acelerarte con la parte de adelante, que es a la que te tienes que comunicar, porque es la que va a provocar a la parte de atrás que consuma, ¿sí? En fin, no os aburro más con el tema de las generaciones. Sobre plataformas, seguro que conocéis hasta más que yo. Todos conocéis YouTube, ¿conocéis Twitch? ¿Pero lo conocéis? ¿Pero lo consumís? No me digáis que sí, como el Facebook de antes, que me llevó un susto y... ¿Lo consumís? No. ¿Nadie? Joder, qué raritos sois todos, ¿eh? Madre mía. Me voy a pasar miedo. Bueno, pero nada. Bueno, de verdad, vale. Netflix sí tenéis. Instagram, que yo he metido ahí Instagram TV, porque parece que no, pero está empezando a meter un empujón, porque antes estaban los vídeos en los stories, pero ahora con el tema de Instagram TV hay un montón de producción que se están animando a subir vídeos cortos, pero que no son cortos, son vídeos de 10, 12, 14, 15 minutos, que son producciones muy bien trabajadas y tenéis un montón de contenido. Cuando hablo siempre de este tipo de plataformas, la gente se cree que Instagram, por ejemplo, solo es una red social aspiracional y que está llena de influencers enseñando ropa y gente comiendo y gente de viaje. Bueno, pues tenéis cuentas como Aprendemos Juntos de BBVA, que es brutal, donde ponen charlas no como esta, sino mucho más interesantes, de gente que cuenta cosas que están muy chulas. Hay un montón de posibilidades dentro de estas plataformas. ¿Alguno de vosotros consume eSports? ¿De los que sois más jovencitos aquí? ¿No? ¿Ninguno? ¿Tolo? ¿Tú sí? ¿El más jovencito? Tú sí. No lo dices por vergüenza, pero tú sí, que yo lo sé. Exacto, vale. Pues no me dejes solo, que yo sé que tú sí. ¿Sabéis lo que son los eSports? ¿Sí? Los eSports al final son competiciones de videojuegos. Pero competiciones de videojuegos que se ponen a un nivel que estamos hablando de que, por ejemplo, la semana pasada se ha anunciado un concurso, una competición de Dota, que es un tipo de videojuego, que tiene de premios 40 millones de euros. No sé si conocéis League of Legends, o el CSGO, o alguno de estos videojuegos los más típicos de eSport. Yo tuve la suerte de estar en Katowice, en Polonia, viendo la final mundial de League of Legends y os garantizo que se te ponen los pelos de punta. O sea, no son 5 niños jugando a videojuegos. Era un estadio con 39.000 tíos, con un escenario que no lo ha visto Madonna en su vida, con 2 equipos, unos coreanos. O sea, yo flipé, no había ido a nada de esto nunca. Me llamaba mucho la atención porque una de las misiones que se me encomendó en Globalia fue tratar de rejuvenecer la marca Halcón Viajes, entonces a mí me pareció que no había nadie trabajando en el mundo de los eSports, no había ninguna agencia de viajes y sin embargo era algo que movía a mucha gente. Nadie lo sabía, nadie lo conocía, a pesar de que en Globalia tienen una división de viajes de eventos deportivos súper potente, lleva toda la liga, toda la vuelta ciclista, tanto a equipos como a afición, tal. Y sin embargo de eSports nunca habían hecho nada. Y cuando yo aparecí hablando de este rollo parecía un marciano. Fue como, pero estamos locos, estos son videojuegos que se mueven 50 tíos. No se mueven 50 tíos. Nosotros estuvimos a punto de cerrar un acuerdo con José Ramón, con el dueño de Giants, que es uno de los clubs en España con mayor fanbase, o sea, es uno de los clubs con mayor fanbase del mundo, con la base de fans más grandes del mundo. Son españoles, están en Málaga, pero estos tíos llegan a tener 60 millones de seguidores entre todas las redes.
son los únicos españoles que se meten con dignidad dentro de las finales de CSGO y tal. Y solo ellos en viajes, moviéndose ellos como equipo, movían casi 1,5 millones de euros al año. O sea, hay mucha pasta. Os cuento este rollo ¿por qué? Twitch en los inicios se llamaba Justin TV. Y esto era una plataforma que se inventó una blogger que quería retransmitir vídeo de lo que hacía día a día y no existía ninguna plataforma. Entonces ella abrió esta aplicación que se llamaba Justin TV. Como estaba muy chula y era muy fácil engancharse, la empezó a compartir para que otros bloggers, otros lo que sea, empezasen a subir contenido. Se hizo muy conocida entre los usuarios de videojuegos. ¿Por qué? Porque cuando tú retransmitías vídeo había un montón de plataformas para coger, enganchar una cámara y retransmitir vídeo. Pero no había muchas plataformas preparadas para engancho cámara, hago un picture in picture y me pongo yo aquí, pero por debajo meto una capturadora de vídeo, capturo la televisión donde estoy jugando a lo que sea y retransmito las dos cosas. Eso era muy difícil. Y Justin TV lo solucionaba. Entonces empezó a dar mucha caña en el tema de la retransmisión de competiciones de videojuegos, que parece que es nueva, y de hecho que todos seguro tenéis Netflix. Buscaros un reportaje que hay en Netflix, no sé cómo se llama, me vais a matar, pero lo encontraréis seguro, es fácil. Es la primera competición mundial de Street Fighter, creo que es sobre el año 80 y poco, y ya juega un huevo de gente, se hace una final mundial. Ponéroslo porque está muy chulo, se considera la primera competición que existió de eSports. Bueno, esto es lo que le pega un empujón a Twitch. Twitch se hace muy conocido dentro de la gente que consume videojuegos. Tanto es así que hace poquito se lo compra Amazon como plataforma de streaming de vídeo que ellos utilizan a muerte. No os quiero liar mucho con tema de plataformas, me tenéis un poco descolocado con lo que lo usáis y con lo que no usáis. No lo voy a decir mucho más ya, pero no sé si queréis hablar un poco de las salas de audio, sabéis que han aparecido ahora. ¿Utilizáis Twitter? Me habéis dicho antes. ¿Pero lo utilizáis o es como el Facebook? ¿Lo utilizáis? Pues también es curioso porque no suele ser el tipo de edad. Dale. Pero sí que indirectamente consumimos un poco de Twitch. Porque TikTok está lleno de vídeos de Ibai, del Chochas este, del gallego este, del otro y del tal. Y así consumes indirectamente una marca de gallego es como tú como él. Pero si tienes Twitch ahora mismo está abriéndote los telediarios, el pobrecito del... Tengo 50 años casi como tú y tengo Twitch. Perdona, yo no tengo 50 años. 50 años los tienes tú y es tu edad y es tu problema. Yo tengo 49 y aparento 48 y medio. Sí que hay un consumo en directo de estas plataformas. Al final, todo el mundo, que no ha visto un vídeo de Twitch de Ibai entrevistando a Piqué o jugando con el otro y tal. Mira, yo creo que una de las revoluciones que está trayendo ese cambio de formato, hace un mes y medio entrevistamos en el podcast este triste que hago con Juan Barjao, entrevistamos a Luis Fraga. Luis Fraga, si le veis la cara, estáis hartos de verle porque es el presentador de informativos junto a Matías Prat de Antena 3 Televisión durante 18 años, ¿vale? Luis Fraga es amiguete mío porque es un chico de Coruña que empezó en la radio, en Radio Voz hace muchos años, y le entrevistamos para hablar de la rivalidad entre la televisión lineal y el vídeo bajo demanda. La televisión que consumimos nosotros, los canales en abierto, eso se llama televisión lineal, que te tienes que enganchar a las 10 para ver si Melissa le dice a Tom que le ha dejado la novia o no, o las plataformas de vídeo bajo demanda, ¿no? Una de las cosas que más les llama la atención a los que vienen de ser fuertes en la televisión lineal es que fijaros qué fácil es de entender, pero no se dan cuenta, es que el tipo de vídeo es completamente distinto. O sea, tú te sientas con Piqué, tú sientas a Piqué al lado de Piqueras, en el informativo de Telecinco, a las 9 de la noche, y le preguntas cuál es su forma de pensar en cuanto al conflicto en Cataluña, y no le sacas ni Pamplona. Y sin embargo, Piqué se sienta con Ibai y a los 15 minutos le está contando lo más grande. Y yo lo hablaba con Luis Fraga y me decía, es que no entiendo por qué con nosotros no hablan y con esta gente sí. ¿Por qué hablan con esta gente y contigo no? Tú estás allí de traje y corbata, lo tienes
arrinconado y él sabe que tú vas a ir a preguntarle aquello que él no te quiere contestar. Y va y ¿qué hace? Descolocarlos desde que entran hasta que se van. Y llega un momento en el que es el efecto Gran Hermano. Se olvidan de que están grabando, están hablando con un amigo. Y cuando no se quieren dar cuenta, ya han soltado por la boca lo más grande, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias y es uno de los grandes problemas a los que se tiene que enfrentar la televisión lineal. Que el tipo de televisión que tiene que plantear es diferente. Pero ya no solo por las nuevas generaciones, es por todas. Es un poco, yo creo que es un poco por todas en general. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí ayer no me lo podía creer y yo llegué ayer a casa súper tarde. Los miércoles doy clase en el MBA en la UIP y salimos a las 1000. Y mi padre me pasó por WhatsApp la noticia de que se había cortado el pelo Pablo Iglesias. Como veis, en mi casa hablamos solo cosas interesantes. Lo de Melissa y lo de... Bueno, en fin, ayer lo que ocurrió era esto. Y el tío me decía, mi padre me decía indignado, o sea, han abierto el telediario con esta mierda. Y yo, ¿perdona? Y yo llegué a mi casa, encendí Movistar y tiré para atrás y dije, no puede ser verdad. Y entonces me fui, como no me lo quería creer, me fui al telediario del mediodía, de Telecinco y de Antena 3. Empecé con el de Antena 3, no me defraudaron, no se habló del corte de pelo. Llegué al de Telecinco, no se habló del corte de pelo, pero llegué al de la noche. Piqueras se tiró ayer por la noche 5 minutos hablando del corte de pelo de Pablo Iglesias. 5 minutos. Empezaron con el corte de pelo, lo relacionaron con que era el aniversario del 15M. Tío, pero estamos locos, o sea... Entonces, el problema de la televisión lineal, que se creen que son las nuevas generaciones y no sé qué, es que tienen una capa de caspa, es hazte así, que tienes caspa aquí, ¿sabes? En fin... Los cambios en el consumo, perdón, ya no solo... Esto es consumo general de aplicaciones según generaciones. Los baby boomers o las generaciones X somos los que estamos preocupados por el tiempo. ¿Quién de vosotros mira el tiempo cada 2 minutos? ¿Qué? Escúchame, no levantes más la mano ya tú. Tú tienes 21 o tienes 51. Dime que navegas o que esquías. Pero no miras el tiempo, sales a la calle y dices hace sol. Madre mía, es bien joven. Vale, venga. Miras el tiempo, es interesantísimo. Vale. No digo, no tengo nada más que decir, pero fíjate en el grupo en el que estás, ¿eh? O sea, BBC Tiempo, Meet Office Tiempo, BBC Sounds. Es alucinante porque la quinta aplicación más descargada por los boomers es un visor de PDFs. Debe ser para mandarse los memes en PDF. Antes nos los mandaban en PPT al email, ahora vienen en PDF. Si te vas a los millennials, ya ha cambiado. Hay aplicaciones de banco a muerte y de pago y de compra, porque también somos la generación del eBay y somos los que le damos durísimo, no eBay, sino eBay, que me cuesta un montón cuando hablo de las dos cosas, luego acabo hablándolo al revés. Pero si te vas a la Z, la nueva generación pasa total y absolutamente de consumo. Fijaros que lo que quiere es pasar el tiempo. ¿Quién ha dicho algo? Contenido. ¿Porque te ves identificada? No te creo. TikTok y Snapchat por lo menos lo has tenido. Vale, bueno, pero ya, ahora ya fue, vale. Bueno, pero no me asustéis tanto, por favor, o sea. ¿No usáis Discord? Me estáis matando hoy aquí, os lo juro. Tengo que venir más veces, os voy a coger los móviles, os los voy a poner al día. No. Discord es lo que han sido de toda la vida las salas de los foros, de toda la vida, pero de pronto ahora los han descubierto los Z y es la leche. Y yo me parto porque mi hija me viene un día con el Discord y es como la última quinta esencia del descubrimiento y digo, pero esto es un foro, son foros divididos por temáticas, entras, tienes salas, pero hay una cosa muy chula que pasa con Discord, que es que han analizado muy bien el cambio de ecosistema y han modificado una plataforma para adaptarla al nuevo ecosistema. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué es Discord? Es un sistema de foros que podría estar perfectamente subido a Internet en el año 1992, sin ningún problema, pero con funcionalidades del 2021.
Con unos botones súper fáciles, abres las salas, las cierras, hay canales de chat, hay canales donde solo son imágenes. Yo me lo bajé y no entendía nada. Pues yo te puedo decir que ahora mismo, por ejemplo, yo ahora estoy en 2 empresas y trabajando en una tercera, pero con proyectos que llevo en paralelo y tal. Una de ellas lo gestionamos por Discord. Absolutamente toda la empresa la gestionamos por Discord. Fliparías. Tenemos una sala de audio donde se hacen las reuniones. Yo paso de ir a verle la cara a nadie. Esto es algo que yo, bueno, cuando la gente habla de teletrabajo yo me parto. Yo me vine a vivir a Mallorca hace ahora, este verano, yo creo que será hace 17 o 18 años ya. Cuando yo me vine aquí, el primer año, yo venía de una compañía aérea de trabajar como directivo y monté una empresa. Y yo quería trabajar con gente que estaba lejos toda. Entonces tenía a un PM, a un project manager que estaba viviendo en Madrid, tenía un maquetador que vivía en Suiza, tenía un diseñador que era francés y vivía en Valencia pero se iba a Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo al final lo que hice fue empezar a trabajar con gente a través del Messenger y no los veía. Y ahora mismo con Discord tú puedes hacer exactamente lo mismo, puedes hacer eso. Tenemos abiertas un montón de salas con diferentes temáticas, diferentes cosas, compartimos todo, tiras los documentos, hablamos todo por ahí, se hacen votaciones porque además quedan registradas y puedes generar, oye, ¿a quién le gusta más esto? Hacer las 3 opciones, votad todos, tal. No sé, a mí me funciona bien y me parece la leche. Reddit también es un poco como foros. Reddit es una especie de... ¿conocéis Meneame? Pues es un poco eso. Reddit es como un sitio donde tú destacas noticias y luego debajo de esa noticia se monta una especie de chat, un foro. Es una cosa más o menos así. Tenéis que tener en cuenta que esto son aplicaciones descargadas en Reino Unido. O sea, en Reino Unido, por ejemplo, Reddit funciona muy bien, en España no funciona tan bien. ¿Vale? Si nos vamos a analizar un poco las audiencias. Meneame es mallorquina. Meneame es Galli con Benjamí, Villoslada, sí, exactamente. Sí, porque ahora la tiene Varsavsky, entró con ellos y creo que ahora se ha quedado. No lo sé, tú lo sabrás todo. Yo les he perdido la pista. Benjamí también está fuera ya, ¿no? Puede ser. Sí, porque bueno, porque es mallorquina y les iba muy bien, pero no daba un duro. Pero escúchame, nada. Bueno, a nivel de audiencias, ahora mismo las audiencias no se miden como antes. Antes se medía por número de espectadores. Entonces te decían que la audiencia pico en el minuto de oro de un partido en Champions eran 6 millones de espectadores. Ahora las audiencias se miden por minutos. Que si os fijáis, esto también es un cambio que ocurre dentro de ese ecosistema que viene dado por el tipo de consumo. ¿Habéis visto? Hay un reportaje también sobre redes sociales en Netflix. ¿Cómo se llama? Tolo, recuérdamelo. ¿Te acuerdas? Demoniza un poco las redes sociales, es demasiado alarmista. A mí en ese sentido me llama un poco tal, pero tiene mucha razón. Todas las redes sociales, todo ese contenido está creado para llamar tu atención constantemente. De hecho, constantemente están soltando notificaciones. Las redes sociales están programadas para decirte, oye, hay una cosa nueva, oye, que te estás perdiendo esto, oye, que no sé. Por eso es tan fácil caerse dentro del móvil y no levantar la cabeza en horas. Eso se llama efecto YouTube, que fueron los primeros que empezaron a hacer eso con los vídeos relacionados y que lo habréis sufrido todos, que entras a ver el último vídeo de Melendi y acabas a las 4 horas viendo cómo operan a un gato a corazón abierto y estás allí tan tranquilo y no sabes ni por qué. Vale, pues ahora lo que se mide son los minutos que son capaces de captar tu atención. No se mide por número de personas, sino que las audiencias van por minutos. ¿Vale? La pelea va por cuánto tiempo soy capaz de tener a un tío mirando mi pantalla. Ya no cuánto número de personas, sino... Aunque no estés mirando un vídeo, simplemente que tengas el Netflix eligiendo. A ver, se entiende que si tienes la pantalla puesta es porque lo estás viendo. Si estás eligiendo en Netflix, entiendo que no te cuenta como audiencia, aunque seguro que hay una métrica que ellos sacan de que estás por allí paseando, tocando las series y que no te decides, porque la utilizarán probablemente para tratar de mejorar el algoritmo, que tiene mucho trabajo, porque en Netflix ves un día una película de terror y al día siguiente no te muestra otra cosa ya, o sea, todo es películas de terror. Se decía el dilema de las redes. El dilema de las redes sociales, efectivamente. Porfa, ponéroslo, porque está muy guay y
y os hará conscientes de cómo manipulan tu atención, cómo tratan de manipularte para llamar tu atención, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a audiencias, ahora mismo Netflix es líder. O sea, hay una cosa que es muy curiosa, que se llama el covisionado, que han empezado a medirlo desde hace muy poquito tiempo, porque también se han dado cuenta de que es algo que ha cambiado la forma en la que consumimos el vídeo. Y es lo siguiente, tú puedes consumir vídeo tú solo o hacer covisionado. ¿Covisionado qué es? Que empezamos una serie, Tolo y yo, porque somos novios, entonces cada noche nos vamos a ver La Isla de las Tentaciones y de pronto una noche yo no puedo y le digo, Tolo, grábalo, pero no lo veas. Y entonces al día siguiente yo llego a casa y Tolo ya sabe que han tenido el pollo Tom y la novia y el tío ya no lo quiere ver conmigo y tenemos un problema. Eso es el covisionado y eso cambia la forma de consumir. ¿Por qué? Porque lo que consumes es diferente. Son programas que puedes compartir con otra persona o son series. Es muy distinto a ver, o sea, del covisionado, por ejemplo, se salen completamente las televisiones lineales. Toda esa audiencia de covisionado la pierden, porque normalmente cuando haces visionado de televisión con alguien, buscas otra cosa. Bueno, ahí tenéis un poco nada, simplemente por hablar de las audiencias, ¿vale? Os comentaba el tema de las salas de audio. ¿Habéis probado alguna sala de audio, alguno? Clubhouse. ¿Y? Pero has vuelto a entrar, después de entrar y decir, vale, está bien, gracias, cerraste, te fuiste. No, mira, de hecho, vi la Copa de Rey de baloncesto que conectaba en los descansos con Juanjo Pizuela, que es un señor de Victoria, que es un experto en básquet, que se dedica a marketing como nosotros y tal, es un amigo mío, y me conectaba en los descansos del Baskonia, lo escuchaba, estaba muy bien. Después estaba con Calvo, el de Zaragoza, con Lucas, y estaban unos cuantos y tal, con Pilar también, uno de Pilar Domínguez. Está bien, lo que pasa es que tienes que encontrar temas que te interesen y bueno, es una opción más. Bueno, ¿sabéis cómo funciona? ¿Sabéis lo que son, más o menos? Lo cuento muy rápido. Son salas de chat donde sería como montar esta sala de conferencias, pero de forma virtual. Y solo tienen audio. Ya está. Entonces la sala la monta Tolo y decide que habla él, hablo yo y hablas tú. El resto estáis todos escuchando. Puedes levantar la mano, pedir permiso para hablar. Entonces él te activa el micrófono y tú en ese momento puedes hablar. Ya está. Yo creo que explota básicamente el tema de las salas de audio por dos cosas. Una, por el confinamiento y porque no se puede ir a eventos presenciales, entonces es muy cómodo, pues mira, estoy en el sofá aquí tirado y hay 4 tíos hablando de marketing, me lo pongo. Pero sobre todo la segunda, porque estaba el amigo Elon Musk diciendo todo el día, metiendo fuego, diciendo que estaba conectado en Clubhouse, hablando de lo último de SpaceX, lo último de Tesla, lo último de no sé qué. Entonces yo no sé lo que le han pagado, no sé si es socio o qué, pero la explosión viene por ahí porque además es un sistema, para entrar te tenían que invitar. Estuvieron durante mucho tiempo mintiendo con la audiencia, decían que tenían 100 y pico, 200.000 usuarios cuando ya llevaban casi 4 millones, porque así parecía que te había invitado casi Elon Musk para entrar en Clubhouse. Ahora Twitter ha sacado salas de audio porque una vez que lo que pasa ahora con la globalización es que cada vez que funciona algo todo el mundo sale corriendo y lo copia, hace exactamente lo mismo, que es lo que le pasó a Snapchat, que por eso la cagó, apareció TikTok y se comió Snapchat y ahora ha aparecido Instagram con los stories y se acabará comiendo un poco a TikTok, que sigue funcionando porque tiene muy bien montado el tema de los filtros y de las ediciones y tal, pero al final el que tiene más masa es el que se lo acaba llevando. Y eso es lo que ha pasado con las salas de audio, que Twitter ha llegado a montar unas salas de audio exactamente iguales que las de Clubhouse, y yo, por ejemplo, en Twitter tengo 20 y algo mil seguidores, en Clubhouse, pues si entro estará Tolo, y entonces ¿dónde voy a hacer la sala de audio? Pues no la voy a hacer en Clubhouse, ¿sabes? Ya está, con lo cual, bueno, yo no le veo mucho más rollo, creo que vuelve a haber ahora un auge del podcasting y de las salas de audio y tal, porque tenemos más tiempo o estamos más tiempo en casa, cuando estás en la oficina trabajas con más atención, si estás en casa te pones algo detrás. También está el tema de concentración. Al final, si estás en Twitter, al final, si dispersas, ¿para qué tener Clubhouse, lo que puedo tener en Twitter, lo que puedo tener? Si concentras, es más fácil llegar o sea, que funcione más. Aparte que Twitter está dando mucha caña su sala de audio, tienes un tema de concentración. O sea, que Claro, es por audiencia. Claro. Y al final es eso, es concentración ya no solo de
de lo que es la aplicación o las funcionalidades en sí, sino de la audiencia, básicamente. O sea, si empiezas de cero en un sitio y en el otro sitio ya tienes una base de 1000, de 500, de 4000 seguidores, pues no son los 50 contactos que te han caído del teléfono de casualidad, ¿no? Bueno, y por último, lo que os decía de la parte final, que es, a nivel empresa, hay una cosa que es muy curiosa, que es que todo el mundo se vuelve loco con estar en todos los sitios. Y quiere estar en todas las redes sociales, y quiere estar en todas las plataformas, y ahora está TikTok, y voy corriendo y hago así el retrasado y me grabo en TikTok. Por Dios, no es necesario, ¿sabes? Lo está grabando, me van a matar, pero mi hermana trabaja en Inditex, lleva el marketing y la comunicación para todo el mundo para la marca Uterque. Y se les metió en las narices hace poco que tenían que estar en TikTok, Uterque. ¿Por qué? ¿Sabes? Bueno, ahí están. La verdad es que están haciendo al final algo chulo, con lo cual me tengo que callar, porque al final sí que es probable que si tienes imaginación puedes acabar encontrando tu hueco, pero yo creo que no viene a cuento estar en todos los sitios. Yo una recomendación que hago siempre es, en cualquier red social, en cualquier aplicación que se abre, abrir cuenta, bloquear cuenta, quedarte con el nombre para que no aparezca luego alguien y se lo coja, pero ya está, o sea, no utilizarlo. Y hay una herramienta que utilizo mucho, que es un análisis de competencias, que todo lo conoce porque me lo habrá escuchado más de una vez, que es analizar si tú eres competente para estar en cada una de las redes sociales. Es decir, si tu forma de ser va con aquella red social. Si va con esa red social y tiene sentido porque lo que tú vas a comunicar o lo que tú estás haciendo allí funciona, ábrela. Si no, no. Si no, no la abras. No viene a cuento para nada. Entonces, por eso insisto en el tema de analizar. Pasa un montón y yo, que trabajo pues eso, con cadenas hoteleras y tal, de pronto quieren abrir todos los perfiles. No tiene sentido. No lo hagáis. Si el día de mañana estáis trabajando en una empresa, por favor, no os pongáis como locos a abrir perfiles por todos los sitios. No viene a cuento para nada. Mi producto tiene que estar ahí. La forma en la que se habla es la que yo quiero. Voy a poder dar servicio, voy a poder contestar. Otra cosa que es horrorosa es cuando la gente de pronto empieza a abrir canales y luego los tiene abandonados. Si tú abres para bloquear el nombre, fantástico, pero si no, no. Y eso, y actuar, que es pensar qué puedo aportar, qué es lo que puedo hacer si yo entro en esa plataforma, ¿vale? Trabajad con eso, intentar pensar qué es lo que queréis hacer en cada una de las plataformas, qué tipo de vídeo voy a subir, qué tipo de contenido voy a publicar, si va a realmente aportar algo o no, ¿vale? ¿Qué oportunidades ofrecen las plataformas a mi negocio? El vídeo está muy guay porque posiciona muy bien. Hay una serie de cosas aquí que os he puesto que podríais aprovechar en una empresa el día de mañana, incluso si es pequeña, porque el vídeo posiciona muy, muy bien. Una de las cosas que yo hice cuando me vine aquí, que abrí empresa, fue subir muchísimo vídeo. Yo me empecé a promocionar posicionándome con mucho vídeo. YouTube funciona muy bien a la hora del SEO. Genera mucho engagement, la relación con los clientes mejora porque ellos hablan contigo constantemente, convierte, aumenta la conversión, el vídeo da mucha credibilidad. Los típicos vídeos que veis de cocina, hay una cuenta aquí en Mallorca que es el Forn San Francesc, que se graba haciendo las cosas. Es como que te apetece, es como que ves que de verdad lo está haciendo él, ¿no? Da mucha credibilidad, humaniza un montón la marca, que lo tenéis abajo, porque te permite hacer storytelling y contar quién eres, de dónde vienes, qué ocurre. Esto es algo que, por ejemplo, estoy intentando convencer a la gente de Hierros y Aceros. Tiene una historia muy chula. Es una empresa, fue la primera empresa del polígono de Son Castelló, tiene muchísimos años y era una persona que vendía aspiradoras a domicilio. Y le hablaron de que, oye, que iba a haber una explosión en la construcción, que no había nadie que trajese material. Empezaron a hacerlo y tiene una historia muy chula. Pero sobre todo, mejora el posicionamiento natural en buscadores muchísimo, el SEO. Si generáis vídeo y está bien titulado y tiene una buena descripción y tal, posiciona súper bien. Si el día de mañana tenéis una empresa, el vídeo os posicionará enseguida, ¿vale? Y la última, y ya me callo, y ya os prometí que duraría 30 segundos, y de hecho es demasiado porque no llega ni a los 30 segundos, os van a hablar de miles de fórmulas para calcular el ROI. Y ahora a lo mejor me matas. ¿Eres tú la profesora? Lo siento. No me creo ninguna.
Y igual que no me creo ninguna forma de calcular el ROI, tampoco os creáis todo lo que yo digo. Evidentemente hay fórmulas de calcular el ROI que sí que funcionan, pero cuando se hacen tipos de conversiones que son muy directas. Pero estas conversiones que hay, que son algunas... bueno, hay cálculos por ahí que son los seguidores divididos por lo no sé qué, y al final, si la luna está en Capricornio, 4 euros. Dices, hola, te lo acabas de inventar. Una de las cosas que se hace, por ejemplo, es utilizar las redes sociales de una forma aspiracional. No se puede calcular el ROI de una aspiración. Tú no puedes calcular cuánto dinero le trajo de vuelta a Apple la campaña aquella que hacía que todo el cartel era de colores menos el cable de los auriculares. No lo puedes calcular, pero todo el mundo sabe que lo petaron. ¿Sabes? Pero no tiene un ROI concreto. ¿Cuál es el ROI de pintar un bar? Bueno, pues que el bar sigue estando bien, que sigue estando limpio, que la gente seguirá viniendo, pero no le puedes aplicar, no, he gastado 150 litros de pintura a 15 euros el litro y por litro voy a sacar 18 cafés. Bueno, pues vale. Entonces no me creo muy bien el tema de los cálculos de ROI. Simplemente que penséis muy bien dónde queréis estar, cómo podéis estar, cómo queréis estar y si va a aportar algo para la marca o no. Y ya os dejo en paz. Exacto. Y si tenéis alguna pregunta, y si no os pido perdón por haber estado aquí. Y nada, que muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! No hay preguntas. ¿No? Ha quedado claro el tema, ¿eh? Bueno. Ahora como Marcos sabemos que es un chico 23, etcétera, eres un poco Depende, zeta, ¿no? depende. Tenemos un regalito para ti. No. Sí. Que queremos hacerte, bueno, pues por haber estado con nosotros. Y nada, te perdonamos de parte del ayuntamiento. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres abrir, está Qué por chulo. aquí dentro y Vale. ya está. Bueno, Muchas pues gracias. nada, muchas gracias por haber compartido tu conocimiento con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.